A lo largo de los siglos, los imperios más poderosos han compartido una misma melodía, la sinfonía del ascenso, la arrogancia de la abundancia. A lo largo de los siglos, los imperios más poderosos han compartido una misma melodía, la sinfonía del ascenso, la arrogancia de la abundancia y el silencio del colapso. Roma, España, Gran Bretaña, todos escucharon esa música antes de caer. No fue una melodía improvisada, sino una partitura escrita por la codicia, el exceso y la ilusión de eternidad. Y hoy, el eco de esa canción resuena otra vez, disfrazado de modernidad, cantado en el lenguaje del dinero digital y de los mercados globales. Cada ciclo comienza igual, con promesas. El oro fluye, la riqueza se multiplica, las ciudades crecen. La gente confunde prosperidad con permanencia. Roma fue el espejo perfecto. El denario, su moneda de plata, brillaba como símbolo de estabilidad. Con él se pagaban legiones, se construían carreteras, se compraba el silencio del mundo. Pero a medida que el imperio se expandía, también lo hacía su hambre. Mantener ejércitos, alimentar guerras, sostener el espectáculo del poder costaba más de lo que el oro podía cubrir. Entonces el truco comenzó. Los emperadores redujeron la pureza del denario. Lo que antes era plata se mezcló con cobre, luego con plomo. La moneda seguía pareciendo la misma, pero valía menos. Fue la primera gran falsificación institucional de la historia. El pueblo no lo notó al principio. El mercado sí. Los precios subieron, el pan se volvió lujo y la fe en el dinero, esa fe invisible que sostiene civilizaciones, empezó a resquebrajarse. Roma no cayó por los bárbaros, cayó porque su economía perdió el alma. Siglos después, España repetiría el ritual. Los galeones llegaban desde América cargados de plata y oro. El mundo entero envidiaba su tesoro. Pero aquel flujo incesante fue veneno dulce. Los metales preciosos inundaron Europa y con ellos la inflación. Los precios se duplicaron, luego se triplicaron. El trabajo perdió valor. España se volvió rica sin producir, poderosa sin crear. Y cuando las minas se agotaron, quedó el vacío. Lo que antes fue oro se convirtió en deuda. Lo que antes fue imperio se transformó en ruina. La historia siguió avanzando y el patrón se repitió con otros nombres y otros trajes. La libra esterlina dominó los mares hasta que las guerras la drenaron. El dólar tomó el trono en el siglo XX, respaldado por oro, fe y petróleo. Pero en 1971 la promesa se rompió. Nixon cerró la ventana dorada y el dinero se liberó de su ancla. Desde ese día, el valor dejó de estar en el metal y pasó a residir en la confianza, una confianza que hoy tiembla. Mira las cifras. Desde 1971, la masa monetaria mundial se ha multiplicado por 50. La deuda de los gobiernos supera los 300 billones de dólares. Los bancos centrales imprimen, los mercados celebran, y las burbujas crecen como espejismos. Hemos construido templos de cristal sobre cimientos de humo, y en cada plaza financiera, el eco de Roma y de Castilla susurra lo mismo. Nada que se expande eternamente puede evitar el colapso. El dinero, como la historia, no desaparece. Se transforma, de oro a papel, de papel a código. Pero el alma del ciclo es la misma. Cuando la fe sustituye al valor, cuando la ilusión reemplaza al trabajo, la cuenta llega. Y el reloj de la historia nunca se detiene. Hoy, caminamos entre las ruinas invisibles de un sistema que aún sonríe, aún promete, aún niega. Pero bajo la superficie, la grieta está viva. El oro perdido no es el metal, es la confianza. Y cuando el eco se apague, el silencio volverá a ser el maestro. Cada imperio cree que su riqueza es prueba de favor divino. Roma pensó que su expansión era eterna. España creyó que el oro de América era una bendición. Y el mundo moderno cree que la tecnología y los mercados lo protegerán de las leyes del tiempo. Pero la historia tiene su propio lenguaje, y siempre susurra la misma advertencia. La abundancia no perdona la arrogancia. El ciclo financiero no comienza en la pobreza, sino en la opulencia. Es cuando todo parece estable que el colapso germina. En el siglo XVI, los reyes españoles caminaban sobre pisos de mármol, rodeados de tapices y perfumes traídos de Oriente. Pero mientras los palacios brillaban, las aldeas se vaciaban. Los campesinos abandonaban el trabajo porque el oro fácil del nuevo mundo hacía parecer inútil cualquier esfuerzo. El país dejó de producir y empezó a consumir su propia grandeza. La abundancia, cuando no está equilibrada por la disciplina, se convierte en enfermedad. Lo que era prosperidad se transforma en exceso, y el exceso exige sacrificios. En Roma se construyeron coliseos gigantescos para distraer al pueblo del hambre.
En la España imperial se celebraban fiestas interminables mientras las arcas reales se vaciaban. Hoy, las pantallas digitales son nuestros coliseos. Los índices bursátiles suben, las criptomonedas prometen libertad, y los gobiernos imprimen dinero como si la historia hubiera dejado de existir. Pero los números no mienten. En cada época, cuando la creación de riqueza se separa de la realidad del trabajo, el final se aproxima. En el siglo XVIII, Francia aprendió la lección con sangre. El papel moneda emitido por John Law, los famosos billetes del Mississippi, prometía fortuna a todos. Durante unos años, París creyó haber descubierto la fórmula de la riqueza infinita, hasta que un día la burbuja estalló. El papel se volvió polvo, las fortunas desaparecieron y la multitud asaltó los bancos. Aquello fue el preludio de la Revolución Francesa, el momento en que la ilusión financiera se convirtió en furia política. La historia no cambia los actores, solo los escenarios. Hoy, los gráficos reemplazan los pergaminos, los bancos centrales reemplazan a los reyes, pero el guión sigue intacto. La abundancia genera exceso, el exceso crea deuda, la deuda destruye confianza, y cuando la confianza muere, la sociedad entera busca culpables. Así nace el caos. Mira el mundo actual. Más del 70% de la riqueza global está concentrada en menos del 1% de la población. Los gobiernos viven del crédito, las empresas del apalancamiento, las personas del consumo. Nos movemos en un espejismo de abundancia sostenido por promesas futuras. Es el mismo patrón que hundió a las civilizaciones del pasado, repetido con nuevos nombres y nuevos ídolos. La maldición de la abundancia no es tener demasiado, sino creer que nunca terminará. Cada imperio cae justo cuando su gente se convence de que el colapso es imposible. Roma tenía legiones. España tenía galeones. Nosotros tenemos algoritmos. Pero ninguna herramienta puede detener la marea del tiempo. En los archivos del Vaticano existe una frase escrita tras la bancarrota de 1607. El oro se multiplica hasta que deja de existir. Es la síntesis perfecta del ciclo. La riqueza sin límite destruye el valor, y el valor, una vez perdido, no puede comprarse. Hoy vivimos rodeados de señales que los antiguos reconocerían al instante. Mercados inflados, deudas sin respaldo, gobiernos que niegan la realidad, y multitudes que confunden prosperidad con permanencia. Todo parece igual que antes del derrumbe. Todo brilla justo antes de apagarse, porque la historia financiera no castiga a los pobres, sino a los soberbios. Y la abundancia, cuando se idolatra, se convierte en su propia maldición. Ninguna moneda, ningún imperio, ningún sistema puede sobrevivir cuando la confianza desaparece. La historia financiera no se mide en años ni en cifras, se mide en fe, porque el dinero en su esencia no es metal ni papel ni código, es un acuerdo colectivo, una promesa entre millones de personas de que mañana valdrá lo mismo que hoy. Y cuando esa promesa se quiebra, todo lo construido sobre ella se derrumba como un templo sin cimientos. En Roma, el momento de ruptura llegó cuando los soldados exigían más denarios y los mercaderes los rechazaban. El valor se evaporó, y con él la disciplina. Las legiones, sin paga real, comenzaron a saquear sus propias ciudades. Los generales compraban lealtades con monedas falsas. El imperio se convirtió en un mercado negro. El oro ya no era símbolo de poder, sino de desesperación. Siglos después, Francia vivió la misma desintegración moral. Durante los años previos a la Revolución, la monarquía gastaba sin límite mientras el pueblo moría de hambre. La confianza, ese hilo invisible que une gobernantes y gobernados, se rompió. No fue el hambre lo que encendió las calles, fue la humillación. Cuando los campesinos entendieron que el sistema no podía reformarse, eligieron incendiarlo. La caída de Versalles comenzó con la pérdida de fe. La confianza, una vez erosionada, se disfraza de rabia, y esa rabia se convierte en movimiento. Rusia lo demostró en 1917. Los zares habían perdido la credibilidad incluso entre sus propios soldados. Cuando el ejército dejó de obedecer, el trono dejó de existir. Lenin solo recogió los escombros de un país que ya no creía en nada. Hoy, el mundo entero respira ese mismo aire. Las instituciones financieras que antes eran templos de estabilidad ahora inspiran sospecha. Los bancos centrales, los gobiernos, los mercados. Todos son vistos como arquitectos de una ilusión que solo beneficia a unos pocos. La gente ya no confía en los números. Los jóvenes miran el futuro con cinismo. Los ahorradores temen la inflación y los inversores buscan refugio en activos que no pueden imprimirse. Oro, tierra, criptografía. Las encuestas lo confirman. Menos del 20% de la población mundial confía plenamente en sus gobiernos.
Los países con más deuda son los que más prometen estabilidad. Las monedas se devalúan, pero los discursos oficiales siguen hablando de crecimiento. Es la fase más peligrosa del ciclo, cuando el lenguaje se separa de la realidad. En Roma lo llamaban la era del humo, cuando todo parecía sólido, pero nada lo era. La erosión de la confianza no ocurre de golpe, es un proceso silencioso. Comienza con pequeñas mentiras contables, continúa con rescates bancarios y culmina con el descrédito total. Cada rescate que salva a los poderosos y abandona a los débiles es un ladrillo menos en la muralla de la fe pública. La gente no olvida. El dinero deja de circular con alegría. Los empresarios no invierten, los ciudadanos ahorran por miedo, y la economía entra en su espiral más temida, la desconfianza colectiva. No importa cuánta liquidez inyecten los bancos, sin fe no hay circulación, sin circulación no hay vida. Así se hundieron los imperios, no por falta de oro, sino por falta de verdad. El pueblo de Roma dejó de creer en el denario. Los campesinos de Francia dejaron de creer en el rey. Los obreros rusos dejaron de creer en la patria. Y cada vez que la fe se disolvió, la historia se reinició desde el caos. Hoy, esa misma fragilidad recorre las venas del mundo financiero moderno. No son los números los que tiemblan, son las conciencias. Porque cuando la confianza se erosiona, el colapso ya no es cuestión de economía, sino de tiempo. Toda civilización llega a un momento en que el reloj deja de avanzar hacia el futuro y comienza a contar hacia atrás. No hay anuncio, no hay decreto, solo una sensación invisible en el aire. Algo esencial se ha roto. Ese instante, cuando el sistema ya no puede repararse desde dentro, es lo que la historia llama el punto de no retorno. En Roma llegó cuando el ejército ya no obedecía a Roma sino al general que mejor pagaba. En las fronteras, las legiones se vendían al mejor postor. El imperio seguía existiendo en los mapas, pero no en la realidad. Las monedas circulaban, pero nadie las quería. El Estado hablaba de gloria mientras las provincias ardían. Fue el momento en que el nombre sobrevivió a la esencia. Francia vivió el suyo en 1789. La deuda había devorado el reino. Los bancos ya no prestaban al gobierno. Los impuestos ahogaban al pueblo. Y la inflación devoraba el pan. Luis XVI intentó reformas, pero era demasiado tarde. Las calles ya habían decidido. Cuando el rey llamó a la asamblea, pensó que controlaba el proceso. En realidad, estaba firmando el fin de la monarquía. A partir de ahí, cada decisión, por prudente que pareciera, aceleró la caída. La historia enseña que el colapso no llega por falta de soluciones, sino por exceso de negaciones. Los imperios no caen por debilidad, sino por orgullo. Rusia en 1917, igual que Francia y Roma, negó hasta el último día que el sistema estuviera roto. Mientras los trenes militares transportaban cadáveres, los periódicos aún hablaban de victoria. Ese fue su punto de no retorno, cuando la mentira se volvió ley. Hoy, el mundo se encuentra en una versión moderna de ese abismo. Los mercados siguen subiendo, las cifras oficiales hablan de crecimiento, y las monedas se imprimen como si la fe fuera infinita. Pero bajo el barniz de estabilidad, las fracturas se multiplican. Los bancos centrales ya no corrigen los errores del sistema, los alimentan. Cada rescate es un aplazamiento. Cada estímulo, una dosis de morfina. Las estadísticas son frías, pero revelan la verdad. La deuda mundial crece un 5% más rápido que la producción. Los gobiernos pagan intereses con dinero prestado. Los ciudadanos viven de créditos que nunca podrán liquidar. El crecimiento es una ilusión contable, y la inflación, como un incendio que se niega a apagarse, empieza a devorar la confianza que aún queda. Los signos del punto de no retorno son siempre los mismos. Primero, la pérdida del valor real. Luego, la división interna. Por último, la búsqueda de culpables. Roma culpó a los bárbaros, Francia a la nobleza, Rusia al capitalismo. En cada caso, el enemigo externo fue un espejo para no mirar dentro. Hoy, los discursos repiten el patrón. Unos culpan a los ricos, otros al gobierno, otros a potencias extranjeras. Pero la raíz es más profunda. La incapacidad de aceptar que el sistema ha llegado a su límite natural. El punto de no retorno no es el final. Es el comienzo de una fase nueva y peligrosa. Es cuando la sociedad empieza a dividirse entre los que todavía creen en las promesas y los que ya solo creen en la supervivencia. Cuando las palabras reforma y rescate se vuelven sinónimos de desesperación. Cuando el ciudadano deja de preguntar ¿qué pasará? Y empieza a decir ¿cómo escapo? En ese momento las reglas ya no importan.
La lógica cede ante el miedo y el miedo es la moneda más cara de la historia. Ningún gobierno puede comprar estabilidad cuando la población ya ha vendido su fe. Así comienza el verdadero colapso. No con un grito, sino con un silencio. El silencio de un pueblo que ya no cree, de mercados que ya no confían, de una civilización que sigue caminando sin darse cuenta de que el suelo bajo sus pies ya se ha deshecho. El colapso no llega como un trueno que todos esperan. Llega como una grieta que se abre sin ruido hasta que el suelo cede bajo los pies. Cada revolución, cada crisis, cada quiebra de civilización ha tenido su propio día cero. Ese instante en el que lo imposible se vuelve inevitable. Los cronistas lo llaman el estallido, pero en realidad es el resultado de siglos de acumulación. Las tensiones que el sistema negó finalmente encuentran su salida y la historia exhala. En Roma, el estallido fue lento y sangriento. Las provincias dejaron de enviar tributos, los soldados ya no recibían paga, los ciudadanos huían de las ciudades. En los mercados, el denario perdió su valor tan rápido que las transacciones se hacían por trueque. El comercio se paralizó y la capital del mundo se volvió una sombra. Cuando los visigodos entraron por las puertas, no conquistaron Roma. Simplemente caminaron sobre sus ruinas. En Francia, el estallido fue un rugido. El pueblo, hambriento y cansado, tomó las calles. Los símbolos de poder, la Bastilla, los palacios, las iglesias se convirtieron en objetivos de ira. Las multitudes no pedían pan, pedían justicia, pero la justicia, cuando llega tarde, se transforma en venganza. La guillotina se convirtió en el nuevo altar nacional, y la revolución que prometía libertad devoró a sus propios hijos. En Rusia, el estallido tuvo el sonido del invierno. La nieve cubría los cadáveres, los trenes se detenían en mitad de la nada, y el hambre se volvió el idioma común. Los soldados que regresaban del frente no traían gloria sino odio. Las ciudades se llenaron de comités, de consignas, de fusiles. La vieja Rusia desapareció en cuestión de meses, reemplazada por un nuevo orden que prometía igualdad y entregó miedo. El patrón, una vez más, es claro. La descomposición se disfraza de renovación. Cada estallido es celebrado por los idealistas como un renacer, pero siempre termina siendo una repetición. Las promesas de justicia, pan o libertad son solo máscaras para la lucha por el poder. Los viejos ricos son sustituidos por nuevos déspotas, los opresores por otros opresores, y el ciclo continúa. Hoy, las señales del estallido global se acumulan en silencio. Protestas simultáneas en distintos continentes, mercados que tiemblan ante rumores, monedas que se derrumban en cuestión de días, gobiernos que censuran la palabra crisis mientras imprimen dinero sin descanso. La historia no repite los escenarios, pero sí los gestos. Cada generación tiene su Bastilla, su Palacio de Invierno, su propio 1789 disfrazado de 2025. Las redes sociales han sustituido a las plazas públicas, pero el fuego es el mismo. El enojo colectivo se multiplica, la confianza se evapora y la polarización divide a los pueblos. El lenguaje económico se mezcla con el emocional. Crisis, colapso, injusticia, desigualdad. Son las palabras que preceden a las fracturas. El estallido financiero no ocurre solo en las bolsas de valores, comienza en el alma colectiva. Cuando la gente deja de creer que el esfuerzo trae recompensa, cuando los jóvenes sienten que el futuro está hipotecado, cuando la clase media, esa bisagra entre estabilidad y caos, se desintegra, entonces la chispa está lista. Bastará un evento, una quiebra, un escándalo, un colapso bancario para encender la llama. Y cuando el fuego comience, ningún decreto podrá detenerlo. Las calles se llenarán de miedo y euforia. Los líderes hablarán de esperanza, pero actuarán con control. Los bancos cerrarán sus puertas. Las divisas se desplomarán. La historia financiera, una vez más, se transformará en tragedia humana. El estallido no destruye un sistema, revela lo que realmente era, un espejismo de confianza sostenido por deuda y silencio. Y cuando ambos se rompen, el aire se llena de verdad. En ese momento el ruido de las masas reemplaza al de los mercados. Los precios dejan de importar. Solo queda una pregunta resonando entre los escombros del orden anterior. ¿Quién controlará lo que queda? Después del estallido llega el silencio. No el silencio de la paz, sino el del humo que aún flota sobre las ruinas. Es la noche de las cenizas, el momento en que todo lo que era sólido se convierte en polvo y el mundo entero respira el sabor amargo del colapso. No hay vencedores, solo supervivientes. Los números dejan de tener sentido, las monedas pierden nombre y la historia entra en una de sus pausas más oscuras. Roma la conoció. Tras las invasiones, las ciudades se vaciaron, los caminos se cubrieron de hierba y los templos se transformaron en refugios.
Lo que alguna vez fue el centro del mundo se redujo a aldeas dispersas, donde el comercio se hacía con grano o con favores. El conocimiento retrocedió siglos. El imperio no cayó en un día, se apagó lentamente como una lámpara sin aceite. En Francia, la noche de las cenizas fue la época del terror. Los gritos reemplazaron las campanas, y el miedo se volvió la nueva moneda. La revolución había prometido libertad, pero lo que encontró fue desconfianza. Vecinos denunciaban vecinos, los mercados estaban vacíos, y las calles olían a hierro y pólvora. El país entero se volvió rehén de su propio deseo de purificación. Cuando el polvo se asentó, los ideales estaban muertos, y el poder había cambiado de manos. En Rusia la oscuridad duró generaciones. Tras la guerra civil, las aldeas ardieron, el hambre se extendió y millones desaparecieron sin nombre. El país que soñaba con justicia social despertó en una pesadilla burocrática. Los libros de historia hablaron de victoria, pero la victoria tenía el rostro del miedo. En cada esquina una estatua, en cada alma un vacío. Hoy, el mundo moderno camina hacia su propia noche. No hay ejércitos cruzando fronteras, sino sistemas colapsando desde dentro. Las cadenas de suministro se rompen, los bancos limitan retiros, las monedas pierden valor de un día a otro. Lo digital, que parecía eterno, demuestra ser frágil. La abundancia se convierte en escasez con solo apagar un interruptor. Y lo que antes era comodidad, ahora se siente como una dependencia mortal. En las ciudades, los supermercados se vacían en horas. Los gobiernos prometen calma, pero nadie escucha. Las pantallas muestran caos y rumores. Un país tras otro comienza a imponer controles, precios, divisas, movimientos. Las libertades se negocian en nombre de la seguridad. Los ricos compran islas, los pobres compran latas, y la clase media, esa frontera ilusoria, se desvanece. La noche de las cenizas no es solo económica, es espiritual. Las personas descubren que no saben quiénes son sin el sistema que las sostenía. Las cifras desaparecen y con ellas la identidad construida sobre la abundancia. Muchos buscan culpables, otros sentido. En la oscuridad surgen dos fuerzas, el miedo y la esperanza. El miedo intenta reconstruir lo viejo, la esperanza susurra que algo nuevo puede nacer. Y en medio de la confusión surgen voces. Algunas predican orden, otras redención. Los nuevos líderes emergen de las ruinas prometiendo estabilidad. Hablan de reconstrucción, de unidad, de disciplina. Pero la historia advierte, en las cenizas siempre germina el autoritarismo. Cuando el pueblo está exhausto, acepta cualquier voz que le prometa silencio. Así, el ciclo se cierra, disfrazado de renacimiento. El dinero será rediseñado, la propiedad redefinida, la libertad reescrita, y muchos creerán que el sistema ha sido salvado. No sabrán que en realidad ha mutado, como una serpiente que muda la piel para seguir viva. La civilización saldrá de la noche, sí, pero no será la misma. Nada que atraviesa el fuego vuelve intacto. En el horizonte, un amanecer incierto comienza a colorear las cenizas. La humanidad respira, confundida, creyendo que ha sobrevivido, sin saber que el verdadero desafío no fue el colapso, sino lo que vendrá después. Cuando el humo se disipa, el ser humano hace lo que siempre ha hecho después de cada catástrofe, reconstruir. No porque haya aprendido, sino porque no sabe vivir entre ruinas. La historia lo demuestra una y otra vez. Tras el fuego, el orden. Pero el orden que nace del polvo no es pureza, es miedo convertido en estructura. Así comienza el nuevo ciclo, disfrazado de salvación. En Roma, después del caos, surgió el Imperio Bizantino. Los viejos símbolos fueron reciclados, las leyes reescritas, el poder centralizado bajo una nueva máscara. La moneda renació, pero su esencia seguía siendo la misma: control. En Francia, tras la Revolución y el terror, el pueblo exhausto abrazó a Napoleón, un dictador vestido de héroe. Les prometió estabilidad y ellos aceptaron. En Rusia, después del invierno de la Guerra Civil, Stalin levantó fábricas sobre los huesos del hambre. Cada generación creyó haber fundado un mundo nuevo, sin saber que solo había cambiado de amo. El nuevo orden siempre comienza con la promesa de equilibrio. Nunca más, repiten los líderes. Hemos aprendido. Se escriben nuevas constituciones, se rediseñan las monedas, se imponen controles temporales que luego se vuelven eternos. La propiedad se redefine, la vigilancia se normaliza y la obediencia se presenta como virtud cívica. Así, el miedo se convierte en método de gobierno. En el siglo XXI, el polvo es digital.
Las monedas físicas desaparecen, sustituidas por créditos electrónicos emitidos por los mismos bancos que provocaron la caída. Las palabras seguridad y transparencia ocultan la realidad, el control total. Cada transacción, cada movimiento, cada pensamiento queda registrado en servidores invisibles. El dinero ya no pertenece al ciudadano, pertenece al sistema. Las masas, aún heridas por la crisis anterior, aceptan las nuevas reglas con alivio. Les prometen estabilidad, acceso universal, renta básica. Pero detrás de cada promesa hay una puerta cerrada. Las deudas privadas se perdonan, sí, pero a cambio de la libertad económica. Tu cuenta será reestructurada, dicen los mensajes oficiales. Nadie nota que reestructurada significa controlada. En los nuevos centros de poder, las torres de datos, los bancos de algoritmos, surge una aristocracia digital. No llevan coronas ni títulos. Su autoridad proviene de la información. El oro del siglo XXI no brilla, se mide en datos, en acceso, en capacidad de vigilar. Los antiguos imperios comerciaban con especias y metales. El nuevo imperio comercia con almas interconectadas. Y mientras tanto, la humanidad vuelve a dividirse. No por clases ni territorios, sino por conocimiento. Quienes comprenden el funcionamiento del sistema aprenden a moverse dentro de él. Quienes no, se convierten en dependientes. La libertad, que una vez fue material, se transforma en privilegio intelectual. Pero debajo de la superficie, las semillas del viejo mal germinan otra vez. La desigualdad reaparece, esta vez envuelta en códigos binarios. Los nuevos ricos no ostentan palacios, poseen servidores. Los nuevos pobres ya no mueren de hambre, mueren de irrelevancia. Las antiguas monedas se sustituyen por puntuaciones sociales. La obediencia se recompensa con crédito. El sistema renovado comienza a cantar la misma melodía que derrumbó a sus antecesores. Crecimiento infinito, control absoluto, fe ciega. Los libros de historia celebran el renacimiento. Los medios la llaman la nueva era de prosperidad sostenible. Las multitudes, agotadas, vuelven a creer. El miedo da paso a la costumbre, y la costumbre a la confianza. La rueda empieza a girar de nuevo. Nadie nota que el polvo del viejo mundo sigue pegado a los cimientos del nuevo. Así se repite el ciclo. La crisis engendra orden. El orden engendra abundancia. La abundancia engendra exceso. Y el exceso, destrucción. Ningún sistema escapa a esa lógica. Los imperios cambian de nombre, pero no de naturaleza. Y en algún rincón del mundo, entre los escombros que aún huelen a humo, un niño levanta una moneda oxidada del pasado. La mira, la sopla, la guarda en su bolsillo. Sin saberlo, acaba de recoger el primer símbolo del próximo imperio. Toda civilización llega, tarde o temprano, al momento de mirarse en su propio reflejo. Es el instante final del ciclo. Cuando el mundo contempla lo que ha construido y comprende, aunque sea por un segundo, que nada de ello era eterno. A ese momento los antiguos lo llamaban el espejo de los dioses, el punto en que la historia se observa a sí misma y revela la verdad que siempre había ocultado. Roma se vio reflejada en sus ruinas. Entre los mármoles rotos y los anfiteatros vacíos comprendió que su grandeza no había sido virtud, sino exceso. España se contempló en sus galeones hundidos, descubriendo que su riqueza fue prestada por la tierra que saqueó. Francia se miró en el espejo de la guillotina y vio que su revolución, nacida en nombre del pueblo, terminó devorando su alma. Rusia, entre las sombras del Gulag, entendió que la igualdad impuesta por el miedo no es justicia, sino prisión. Y hoy, la humanidad moderna, con sus satélites, sus algoritmos y su fe en lo digital, se asoma al mismo espejo. Cree que ha superado los errores del pasado. Pero lo que ve al otro lado es inquietantemente familiar. La desigualdad, la corrupción, la arrogancia, el mismo fuego disfrazado de progreso. Cambiaron las herramientas, pero no los impulsos. Cambió la forma del poder, pero no su esencia. El dinero ya no es metal ni papel, sino una ilusión de pantalla. Los templos del comercio se han convertido en redes invisibles. La fe no se deposita en los dioses ni en los reyes, sino en los datos. Pero el principio sigue siendo el mismo. Una promesa de valor sostenida por la confianza. Y la confianza, como la historia nos recuerda, es la materia más frágil del universo. En los foros digitales, en los mercados, en las calles de las grandes ciudades, empieza a escucharse un murmullo. Es el mismo que resonó en los puertos de Roma, en las plazas de París, en los campos de San Petersburgo. Es la voz que pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo crecer sin límite?
prometer sin sustento, fingir eternidad. El espejo no miente. Muestra a una civilización que lo tiene todo, excepto sentido, que ha conquistado la distancia, pero ha perdido la dirección, que ha multiplicado el conocimiento, pero ha olvidado la sabiduría, que habla del futuro, pero repite el pasado con otro acento. Y sin embargo, en cada final hay una posibilidad, cuando la historia se contempla a sí misma, cuando el ciclo revela su estructura. Hay un instante de lucidez, un respiro antes del siguiente comienzo. Tal vez ese es el propósito oculto del colapso, recordar a la humanidad lo que realmente importa, que el valor no está en el oro ni en los números, sino en la medida invisible del equilibrio, que la economía cinética es solo una maquinaria que devora su propio corazón. En el reflejo del último espejo, las civilizaciones comprenden que no mueren, se transforman. Lo que hoy llamamos fin es solo el eco del renacimiento. De las cenizas del denario nació el florín. De la ruina de los imperios coloniales nació el comercio global. Del caos financiero del siglo XXI nacerá otro orden, con otros nombres, con otras promesas. Y cuando todo parezca nuevo, cuando los libros de historia escriban de nuevo la palabra progreso, alguien leerá estas líneas y entenderá que nada comenzó hoy, que todo esto ya había sucedido, que la historia financiera no es una línea, sino un círculo, que el espejo en realidad nunca se rompe, solo cambia de manos. Porque mientras exista el deseo de poseer más de lo que se puede sostener, el ciclo volverá a girar. Y cada vez que lo haga, el eco del oro perdido volverá a resonar entre los hombres.